Gloria a nuestro Dios. Amén. Gloria a nuestro Dios. Amén. Que Dios le bendiga mucho en esta buena tarde. Que nos siga Dios bendiciendo y que Dios tenga misericordia de mí en este día para que me respalde la palabra. Amén. Bueno, hemos llegado al punto crucial más grande de todas las doctrinas. Hemos conocido a Dios por sus atributos, por sus nombres, pero hoy vamos a empezar la cristología. El tema cristológico es el tema más profundo que hay en la Santa Palabra de Dios, ya que ha sido el tema que más adversidades ha tenido a lo largo de la historia. La cristología es donde más falsas doctrinas han salido. Es muy controversial, pero gracias a Dios, hermano, que en Filadelfia tenemos una sana doctrina en tema cristológico. Amén. Y creemos, hermano, gloria al Señor, que Jesucristo es Dios. Esto es una doctrina fundamental. ¿Han oído bien? Es una doctrina fundamental. Que hables lenguas o que no abras calé, tú te vas al cielo. Que creas en el pretribulacionismo, medio tribulacionismo, post-tribulacionismo, tú te vas al cielo. Pero si niegas a Jesucristo, que es Dios, se acabó. Porque dice la Biblia, si creyeres todo aquel que diga que yo no soy, en vuestros pecados moriréis. Negar la deidad de Cristo es negar la doctrina más fundamental que hay en la palabra de Dios, como también la Trinidad, porque el que honra al Padre honra al Hijo. Amén. Por tanto, es una doctrina fundamental. Y el que niega al Padre niega al Hijo, porque la salvación pende de los tres. No es de Cristo tan solo, es de los tres. Porque el Padre lo envía, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo explaya. Porque el amor nace en el Padre, se engendra en el Hijo y culmina en el Espíritu Santo. Por tanto, hermano, tenemos que decir que son doctrinas muy fundamentales y que tenemos que administrarlas, hermano, muy de cuando en cuando, para que nuestra fe esté más profunda, porque la fe se funda en el conocimiento que tú tengas de Dios. Porque la fe no es loca, la fe es conocimiento, ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a favor del conocimiento que tengas de Dios, la fe va aumentando y se va consistiendo en tu propio ser. Por tanto, a través de estas semanas, hermano, yo voy a hacer la introducción a la cristología y luego habrá más hermanos que hablen del tema de cristología. Pero hoy vamos a hacer una introducción a la cristología, hermanos. Y tengo que decir, hermano, lo que digo siempre y que la verdad es que más que nunca estoy viendo más falsas doctrinas en toda mi vida, hermanos, de verdad. Y tengo que decir, hermano, que un hombre puede caer de la gracia mucho mejor por doctrina que por pecado. ¿Lo habéis entendido? Un hombre puede caer o una mujer puede caer de la gracia mucho mejor por doctrina que por pecado, porque por pecado tienes al Espíritu Santo que te redarguye, tienes al Espíritu Santo que te contrista, tienes, hermano, las advertencias, tienes, hermano, cantidad de tiempo hasta que ya sea el colmo, hermano, porque cuando hay una práctica de pecado con una actitud mala para apartarte del Dios vivo, hoy tengo que decir, hermano, que tú mismo te vas del camino de Dios. Pero de la falsa doctrina tenemos que decir, hermano, que cuando tú, hermano, crees en las doctrinas judaizantes y niegas la deidad de Cristo y dices, hermano, que Jesucristo es el hijo biológico de José y niegas la Trinidad, usted ha caído de la gracia, porque los que se glorian en la ley de la gracia han caído. Por tanto, hermano, si tú niegas la deidad de Cristo, caes de la gracia. Pero la iglesia del monte, hermano, y todos los que me escuchan, estamos afirmados en un buen cimiento, y es el cimiento de la fe en Jesucristo. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Amén. Y a su nombre. Por tanto, tenemos que decir, hermano, aleluya, que al Padre no le sale malo que adores a Cristo, ni que te enamores de Cristo, porque dice la Biblia,
aleluya. Por tanto, quiero que todos tus ojos estén en Cristo. Y el Espíritu Santo también está, su misión, su trabajo, es que te enamores de Cristo. Porque dice la Biblia, es necesario que yo me marche. Si yo no me fuera, el otro consolador no vendría. Pero si yo me fuese, aleluya, enviaré al Espíritu Santo de parte del Padre, aleluya. Y no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oyere de mí, que estoy en el Padre, porque todo el Padre es mío, Él os lo enseñará. Por tanto, la misión del Espíritu Santo es que usted se enamore de Cristo. La grandeza del Padre es que tú creas en Jesucristo, porque creyendo en Jesucristo crees en todo lo que es Dios. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. Y a su nombre. El primer texto, que ya lo saben, hermano, porque es un texto muy conocido, es: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos a ver el contexto bíblico también, cuando dice, miren qué parecido es lo que dice en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 1, dice: lo que era desde el principio. ¿Qué hemos dicho al principio? Hemos dicho, en el principio era. ¿Sí o no? Ahora dice también, lo que era desde el principio, es el mismo matiz, era. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifiesta, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¡Qué bueno! ¿Qué podemos decir? En el principio era el verbo. La palabra era significa, aleluya, un tiempo perfecto del verbo ser. Esto significa una acción continua de un pasado remoto donde tu memoria no puede alcanzar. Quiere decir que antes que todo fuera creado, Él ya existía. A esto se le llama la preexistencia del verbo. Significa que Él no llegó a ser, Él ya era. Por eso también en el contexto bíblico nos puede enseñar en Filipenses, cuando dice: en todos haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo no llegó a ser, siendo eternamente en forma de Dios. Por tanto, estamos hablando de la eternidad del verbo, que es un atributo que solo le corresponde a Dios, porque Dios es eterno. La palabra eterno significa que no tiene principio ni fin de días. Es el único atributo que solo le pertenece a Dios, su eternidad. Por tanto, estamos hablando, hermano, que Jesús es eterno. Antes que todo fuera creado, antes que ángeles, arcángeles, querubines, serafines, aleluya, fueran creados, Él ya existía en una unidad junto al Padre y al Espíritu Santo, aleluya, en una unidad esencial, sustancial, grande, amorosa, hermano, gloria al Señor, como el propio Cristo dijo: Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Estamos diciendo que Él es el principio sin principio, Él es el grande entre los grandes, el sublime, el eterno, aleluya, y eso es la persistencia del verbo. Aquí estamos hablando también cuando dice a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. La palabra yo soy solo le corresponde a Dios. ¿El pastor puede decir yo soy? No, porque hoy eres y mañana no eres. Pero Dios puede decir yo soy. Oh. El yo soy significa Yud Hei Vav Hei. Es el nombre de Dios en su, aleluya, aseidad. Significa que es la eternidad de lo que es Dios. Y he hablado, hermano, escrito unas cuantas palabras sobre lo que significa Seidad, y es la seidad de Dios, es su existencia eterna, que Él suscita
Aleluya, porque darle la gloria a Cristo es lo mejor. Y hay que hacerlo con música, hermano, porque Dios se merece toda la gloria. Y cuando usted esté en el cielo, usted va a cantar la alabanza del Cordero. No van a ser los ángeles ni los arcángeles, va a ser la iglesia del monte. ¿Cuántos quieren venirse al cielo? Levanten su mano y digan amén. Toca. La seidad de Dios es su existencia eterna. Él subsiste por sí mismo. Dios es la causa incausada, el creador increado. Él es la fuente de todas las cosas. Él es el que origina todo. Aleluya. El que sostiene toda la existencia. La seidad de Dios significa que Él es el único, el que en todas las cosas, aleluya, encuentran su fuente, existencia y continuidad. Él es la fuerza siempre presente que sostiene toda la vida. No hay ninguna otra fuente de vida. Ninguno hay otro como Él. Él es el que puede decir yo soy Dios. Y no hay otro Dios, hermano, semejante a mí. Dios es el ser eternamente autoexistente y siempre fue y siempre será. Y nos dice la Biblia, Él es el primogénito de toda la creación. ¿Sabe lo que significa primogénito? Él es el prototocos. Él es el que guarda todo, hermanos. Él es, hermano, aleluya, la cabeza federal de la nueva creación. Ese es el prototocos, hermano, porque si en Adán, cabeza federal de toda la humanidad caída, hemos sido perdidos y tirados, hermano, al infierno, ha venido el postrer Adán, el prototocos, se ha hecho cabeza de toda la nueva creación. ¡Ay, Dios mío! ¡Aleluya! ¿Y saben por qué? Por preeminencia y supremacía. Solo le pertenece a Él esto, hermano. Él nos representa en vida y nos sustituye en muerte. ¿Cuántos quieren esto? Digan amén. ¡Y a su nombre! Ese es el prototocos. Nuestra cabeza. Él es la cabeza de todo. Dice, porque en Él, solo en Él, fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Ahí está, preexistencia. Y todas las cosas en Él subsisten. Eso es aseidad. En Él subsisten todas las cosas. Aleluya, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Cristo reconciliar todas las cosas, las que hay en el cielo como las que hay en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que todo guarda equilibrio en el poder de la palabra que es Dios. Por eso dice la Biblia, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado en el Hijo, el cual constituyó, ahí está, heredero de todo, quien asimismo hizo el universo. Él es, hermano, el origen del universo. Y yo digo, hermano, si Él es el creador increado, Él es Dios por excelencia. ¿Cuántos creen que Jesucristo Dios? Levanten su mano y digan amén. Por tanto, hermano, Él es la causa de toda la creación. Aleluya. Él es, ay Dios mío de mi vida. Es tremendo lo que sigue, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los posteriores días nos ha hablado en el Hijo. La última revelación, el cual constituyó el heredero de todo, quien a sí mismo hizo el universo. Dice, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, de su hipostasis. Están dando gracias muchos que dicen que las ideas son tres espíritus. Hay un solo espíritu. Dios es espíritu. Comparten la misma sustancia espiritual y eso se le llama espiritualidad trinitaria. ¡Wow! ¡Aleluya! Por tanto, tengo que decir que Él es la imagen de su propia hipostasis, de su propia sustancia espiritual. ¡Aleluya! Y Él sustenta todas las cosas por la palabra, por el logos, por el verbo. ¿Qué me dice? Sí, hermano. Si el universo tiene equilibrio y las estrellas van a velocidades desorbitantes
y ninguna choca porque Dios le marca autopistas. Dios mío de mi vida, que dice sí, si nuestro planeta tú ahí sentado vas a 2400 kilómetros solo sentado, hermano, porque va girando, hermano, en su puesto, hermano, bien equilibrado a 2400 kilómetros hora, y le da todo lo que Dios le ha previsto, hermano. Y los 9 planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, va girando alrededor del Sol a más de 100.000 kilómetros hora. Pero qué bueno, todo guarda equilibrio. Si tendríamos que decir, pastor, que ahora extensores de acero, no habría acero en el mundo para sujetar el planeta, pero lo ha puesto por la palabra de su poder. Guarda equilibrio, hermanos. ¡Aleluya! Hace unos cuantos años, 200, 300 años, decían que el mundo estaba sobre una tortuga. Sí, y la tierra era plana. Menos mal a Cristóbal Colón, que decía, no, da vuelta. Pero ya la Biblia lo decía, la tierra cuelga sobre nada. Aleluya, y los vientos que van a un lado vienen por el otro, era redonda. Y ya la Biblia lo estaba diciendo, y ahora piensan tú, aleluya, que los hombres lo han descubierto, anda por ahí. Aleluya, ella lo sabía, hermanos. Por tanto, yo tengo que decir, si guarda equilibrio todas las cosas, aleluya, si Él guarda todo el universo, no te guarda, te va a guardar a ti, hermanos. No va a guardar tu vida sin caída. Aleluya, si caes es porque quieres, no porque tengas la fuerza motriz ni la grandeza para sostenerte. Dios es el que guarda tu equilibrio. Dios es el que te guarda. ¿Cuántos creen esto? Digan amén. En el principio era el verbo, preexistencia del verbo. El verbo era con Dios. Aquí está la Trinidad, con Dios. En el texto dice cabe, pero al no entrar cabe se pone con Dios, cara a Dios, frente a Dios, igual a Dios. Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia, son coiguales, coeternos, consustanciales. Ni el Padre es más grande que el Hijo, ni el Hijo más grande que el Espíritu Santo, son coigualdades. Por tanto, decía, hermano Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios mío de mi vida, ¿no glorificas a Dios por ello, hermanos? Me encanta la coigualdad que hay en la Trinidad, me encanta, porque el Padre, siendo 100% Dios, no se glorifica a sí mismo. Tenemos que aprender tanto, Caleb. Tenemos que aprender tanto, porque queremos mucha gloria. Pero Dios no tiene una gloria personal, sino es una gloria compartida. Porque el Padre, siendo 100% Dios, glorifica al Hijo y no se glorifica a sí mismo. Aleluya, que agradó al Padre que en Él habitase todo. Y ahora Cristo, siendo 100% Dios, hermano, no se glorifica a sí mismo, sino que dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Espíritu Santo, que le llaman el Dios olvidado, ahora no se glorifica a sí mismo, sino que toda la gloria le da al Padre y al Hijo, hermano. De tal manera que hay muchos por ahí ignorantes que dicen que el Espíritu Santo no hay que adorar porque no dice nada la Biblia, y en parte dicen la verdad. La Biblia nunca dice que al Espíritu Santo hay que adorar. Y yo a uno le dije, y lo vuelvo a repetir, aleluya, oyes, al Espíritu Santo hay que adorar porque la Biblia no lo dice. Digo, da gracias a Dios que no estás a un metro de mí, si no te cojo del garganchón. ¿Pero qué dices? Claro, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo tiene atributos? Sí. ¿Es coigual con el Padre? Sí. ¿Tiene el poder de la omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia? Sí. Pues a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirá. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano y digan amén. ¿Han entendido? La palabra era con Dios, cara a Dios, frente a Dios, y el verbo era Dios. Amén. Este es el versículo que más golpea a los que ignoran y quieren quitar la deidad de Cristo. Pero también hay otro texto que dice, ¿por qué me apedreáis? Dice, ¿acaso no estoy con vosotros? Y dice, no, porque tú siendo hombre te haces ser Dios. ¿Y cuánta verdad tiene? Aleluya. Y otros dicen, no era Dios, era Hijo de Dios. Pues dice que los judíos decían, ¿quién es este que llama a Dios Padre haciendo
Aleluya. Hay muchos textos, hermano, gloria al Señor, que dicen como en 1 Juan 5:20. Hay un texto que es maravilloso, hermano, que lo podemos leer si queréis, hermano. 1 Juan 5:20. Miren lo que dice. Hay un texto que dice, porque aquí se agarran, hermano, los falsos, estos que dicen esto. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo menor, y al Hijo que has enviado. Y aquí dice, parece ser, hermano, que llevan razón. Pero menos mal que Juan, si no había hablado en serio con Juan, en el cielo, Pero aquí Juan le dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, pero no es la vida eterna que se conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ahora Juan dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por tanto, Jesucristo es Dios. Aleluya, por eso le adoramos. Me encantan ahora las alabanzas que hay de 2 o 3 años hacia aquí, porque solo estamos adorando a Cristo. Todas las alabanzas que se sacan es por su sacrificio, por su grandeza, hermanos. Y este Dios tan majestuoso, hermano, que está en el versículo capítulo 1:1 de Juan, vamos al versículo 14, dice, y aquel verbo, aquella expresión eterna, aquel que estaba en la eternidad con el Padre, aquel, hermano, gloria al Señor, que vivía en la gloria del Padre, hermanos, aleluya, adorándole toda la corte celestial, aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra habitar significa tabernaculizó, puso su tienda con las tiendas de nosotros. Se hizo hombre. Esto para las mentes, hermano, obtusas, poseído por los demonios, dicen que no puede ser eso, que un Dios, aleluya, puede hacerse hombre, pero qué bueno. Por eso decía nuestro hermano Pablo, grande e indiscutible es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Es que en parte, hermanos, si lo piensan a pensar, es muy fuerte, hermanos. ¿Sí o no? A ver cómo puedo enseñaros esto que es muy profundo. Si el universo está compuesto por miles de millones de galaxias, nuestro sistema solar, como una nubecilla microscópica en el universo, mide desde Mercurio a Plutón 50.000 años luz. Eso es en serio, bueno, porque si no, no lo hablamos. 50.000 años luz. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo. Ahora, Antonio, multiplica segundo a segundo durante 50.000 años. Nuestro sistema solar. Y ahora, nuestro telescopio Hubble ha hecho una fotografía y ha podido, con medio metro de circunferencia en la fotografía, ha podido conseguir 20 galaxias como la nuestra. Pero tenemos un Dios tan grande, Oscar, que Él no vive en el universo. El universo vive dentro de Él. Él se desborda en el universo. El cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Él cabalga sobre las alas del viento. No hay un centímetro en el universo que Él no lo llene con su gloria. Aleluya, porque tenemos un Dios que es omnipresente por inmensidad, que lo llena todo, y por inmanencia, que está en cada centímetro del universo. Ese es el Dios que tú tienes. Un Dios grande, sublime, un Dios que no llega tarde, un Dios que lo llena todo. Pues este Dios tan majestuoso entra en la matriz de una mujer y en el óvulo de 1,5 milímetros. ¡Hala! ¿Cómo puede ser eso? Para el cálculo mental de un hombre dice es imposible, ¿claro? Para ti es imposible, Caleb. Y para los científicos también. Pero para Dios no sé cómo. Pero dice la Biblia, en el tiempo cumplido Dios enviando a su Hijo, nacido de mujer. Y como dice la Biblia,
temas, María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Toma. Y el poder del Altísimo, el Padre, te cubrirá con su sombra. Y lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Jesús no saltó el vallado, pastor. Entró por la puerta de todos los hombres. No poseyó a nadie. Entró como todos los hombres. Nacido. Dios mío de mi vida. Pero tú sabes, hermano, lo que es un Dios tan majestuoso que soporte 9 meses, hermano. Aleluya, porque tengo que decir, toca fuerte. Porque Dios, Jesús como Dios, crea y ordena el universo. Lo creo, hermano. Jesús como Dios crea y ordena el universo. Como hombre se autolimita. Como siervo se humilla. Como cordero sustituye. Aleluya. Como profeta nos habla. Como sacerdote intercede. Y como rey gobierna. Ese es el Cristo que tú tienes. El Mesías. El Dios hecho hombre. El que soportó 9 meses. El que nació como todos nosotros y se hizo semejante a nosotros. Ese es el Dios creador, el Dios del universo. Yo adoro al Padre, yo adoro al Hijo, yo adoro al Espíritu Santo. ¿Cuántos que en esto digan amén? Y a su nombre. Es que calculo y siempre me pego contra una pared. Es tan majestuoso lo que el Verbo Eterno hizo. Dios mío de mi vida. Eres, porque si ser Dios es una doctrina fundamental, David, su humanidad también es una doctrina fundamental, ¿lo sabías, no? Porque todo espíritu, Fernando, que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, es anticristo. Jesús es tan Dios como que no fuera hombre, y es tan hombre como que no fuera Dios. Las dos naturalezas están metidas dentro del mismo núcleo de la persona. Aleluya, aleluya, como dice la Biblia. Aleluya, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No tuvo por premio el aferrarse a su forma de Dios, sino que se despojó no de sus atributos, porque si se despoja de uno de sus atributos, deja de ser Dios. Sus atributos son inherentes en su propia naturaleza, sino que se despojó de esa gloria de adoración y de posición que estaba en la eternidad con el Padre. Se despojó de posición, pero nunca de su condición y nunca de lo que es ser Dios. Aleluya, sino que a la forma de Dios agregó una naturaleza humana sin dejar de ser Dios. Él es Dios por todos los siglos. Él es Dios por todos los siglos. ¿Cuántos en esto digan amén? En cuanto siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a revelarse, sino de que se despojó tomando forma de siervo. Lo digo y lo repetiré 40.000 veces. Ser, hermano, en forma de hombre no era para él una humillación, lo deseaba, lo anhelaba. Porque ustedes saben que toda la eternidad tendrá esta humanidad. Cristo va a tener su humanidad toda la eternidad. Por eso le adoraremos en lo visible de Dios. ¡Guau! ¡Qué bien! Jesús es una persona divina-humana. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Aleluya! ¿Pero por qué esa humanidad va a estar siempre? Porque Él es sacerdote eterno. Como Dios no puede ser sacerdote, pero como hombre puede ser sacerdote. Y no es sacerdote de cualquier manera ni por genealogías, sino que es sacerdote por méritos propios y por una vida indestructible. Aleluya, porque Cristo no se presentó en el lugar hecho de mano de hombre, porque si se presenta en el lugar hecho de mano de hombre, hubiera sido un usurpador, ya que Él no viene de la tribu de Aarón, viene de la tribu de Judá. Pero Cristo se presentó en el propio cielo, aleluya, y presentándose al Padre, hermano, que el Padre siempre decía: hastiado estoy de sacrificio, y cuando vea que la sangre, aleluya, que clama mejor que la de Abel, aleluya, y tiene que venir a la cabeza. ¿Me dejan decirlo emocionadamente?
aleluya, quiso buscar a alguien más grande que él. Dice la Biblia. Dice, no encuentra a nadie. ¿Quién es más grande que él? Dice, por tanto juró por sí mismo: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos un sacerdote eterno que intercede por nosotros. Aleluya, bendito sacerdote eterno. ¿Cuántos quieren esto? Levanten su mano y digan amén. Jesucristo es verdaderamente hombre. Aleluya. Por eso nos decía el texto de Primera de Juan, lo que hemos visto. Y decían los docentistas que no, habéis visto un fantasma. Que no, que lo hemos visto. Lo que palparon nuestras manos. Ay, Caripe, no había estado claro. ¡Ay! Perdón, pido a los de Luna, por favor, ver la película de Chosen, por favor. Qué bien, la serie de Chosen. Qué humano. Salgo llorando. En todos los capítulos salgo llorando porque lo veo tan humano. Qué bien. Porque la humanidad no explica la gloria que hay dentro, sino que la glorifica. Pero lo que palparon nuestras manos tocando al verbo de vida, me alegra cuando yo veo esa serie tan hermosa, hermanos. He visto la pasión de Cristo y me ha agradado. He visto a Jesús de Nazaret y me ha agradado. Pero esto ya me está fundiendo los plomos porque lo estoy viendo humanamente como yo. Por tanto, yo no necesito, hermano, un Superman, Fernando. Yo no necesito a alguien grande. Yo necesito a alguien como yo, con mis mismas debilidades. Porque Cristo vino a experimentar tus debilidades, tus tentaciones. Aleluya. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Yo quiero a alguien que me entienda, que me comprenda. Y ese es mi Jesús, hermano. Jesús es verdaderamente humano y me entiende cuando fracasas. Porque dentro de ti, nunca te olvides, bonito, que dentro de ti hay un Pedro que niega, hay un Judas que vende, hay un Tomás que duda. Menos mal que tienes un Juanillo que se te cuesta en el costado de Cristo y escucha los latidos del corazón. Yo creo en Jesucristo, que es una persona divina humana. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano y digan amén. Lo que palparon nuestras manos tocan el verbo de vida, porque la vida se nos manifestó. Por tanto, hermano, la vida no es privativa del Padre, sino del Hijo y del Espíritu Santo. Enamórate de Cristo. Enamórate de esa persona divina humana. Es tan escueta la teología aquí que cuando diga yo una persona divino y humana, he metido la pata, es falso. Poniéndola ahí en el medio es malísimo, porque está hablando de dos personas. Persona divino y humana, no. Tiene que estar todo unido. Es una persona divino-humana. Aleluya. Por tanto, tenemos que creer que Jesucristo es Dios. Aleluya. Y le adoramos a Él. Porque si Tomás le adoró, si los apóstoles le adoraron, si los ángeles le adoraron, si el Padre, ay Dios mío, el Padre dice a los ángeles que se fastidien los judaizantes, los unitarios y los unificarios. Si el Padre propio dice: ángeles, adórenle a Él, Dios mío de mi vida. Si no sería Dios, el Padre estaría pecando, porque la única adoración se la merece Dios. Pero al ser, hermano, también Dios, y no son tres dioses, porque Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Pero no hay tres dioses, hay uno solo. Si el Padre le dice: ángeles, adórenle a Él, y le dice a toda la iglesia del monte, le dice del mismo: tu trono, oh Dios. Ustedes saben, hermano, que aquí hubo un judaizante. Sí, hermanos. Por haber escuchado tantos en cosas que no deben de escuchar, se marchó. Porque ahora está bien. Era el yerno del Fosberg. Era tremendo. Y me dijo el Fosberg: por favor, mírame. Por favor, mírame, mi yerno. Marché allá. Me tiré 1:30 debatiendo con él. 1:30. Pero cuando le salté este texto, le dijo:
Mira lo que dice el Padre. ¿Lo está diciendo el Padre? Sí. ¿A quién se lo está diciendo? Al Hijo. Tu trono, oh Dios. ¡Ah! Como que el Espíritu Santo le dio la puñalada. ¡Ah! ¿Qué dices? Escúchame, y ahora yo sentí a Dios ahí fuerte. Fue tanto el impacto del Espíritu Santo, digo, y ahora el Espíritu Santo te visita. Pero así lo dije. Empezó a temblar, empezó a llorar. No me había dado cuenta, porque Dios de este mundo ciega el entendimiento para que no les resplandezca la luz de la verdad. Tienes al Espíritu Santo que te guía toda la verdad. Bendito Espíritu Santo, que nos ilumina siendo torpes, pero nos ilumina. Dijo un hombre llamado hermano Montenegro, lo conocéis, ¿verdad? Dijo, no sé lo que tenéis Filadelfia, pero tenéis ciencia del Espíritu Santo. Yo digo, bendita ciencia del Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad. Y no hace falta ser superteólogos. Aleluya, tú solo escucha la palabra, entiende cada mensaje, entiende cada estudio, porque cuanto más entiendas y comprendas, mejor adorarás, mejor le servirás, más te enamorarás, porque no podemos ser los hombres más dignos de lástima al Dios no conocido. No quiero tener un ídolo, quiero tenerle a Él, a Él, a Él, a Él. ¿Cuántos quieren a Cristo? Levanten su mano y digan amén, y a su nombre. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Él, ya con esto termino, podía tener 20 versículos más. En Él habita, qué bien, en Él habita corporalmente, tangiblemente, toda la plenitud de la deidad. En Cristo no había ni más ni menos, era todo Dios y era todo hombre. Por eso te entiende, Isaac, que te entiende. Muchos dicen, es que Dios te entiende, no tan solo por intelecto, sino porque Él ha experimentado todo lo nuestro, excepto el pecado, eso no. Porque el pecado no es una opción, es un defecto. ¡Toma! ¿Habéis entendido? No es una opción, es un defecto. Y Dios no es defectuoso. El pecado es defectuoso. Pero yo no quiero ser un defectuoso. Por eso, miren, ya lo tenía en mi mente y lo tengo que decir. No creemos en la seguridad de la salvación en cuanto a doctrina, como lo tienen los calvinistas, pero sí como el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que eres de Dios. Y ahí tenemos una seguridad impecable. Yo le diría, ¿a quién se lo va a decir? ¿A Agustín? ¿Te imaginas tú en el mundo? ¿A qué no? Sí, ¿a qué? Dilo. Es imposible. Así quiero que viváis. Imposible, ¿por qué? Porque los que hemos conocido a Dios, no hay quien nos separe. Es que tenemos tanta seguridad, Ángel, que llevas desde niño, Oscar, desde pequeñuelo. ¿A dónde vas a ir? Somos como el bacalao salado, que aunque 3 días lo pongas en agua, sigue sabiendo a sal. Porque tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Y hay muchos que son tan de Dios que lo han visto los inconversos en el mundo y le han dicho, ¿qué hacen aquí, hombre? Vete de aquí. Lo han expulsado porque no lo quieren ahí. Tú eres de Dios, vete a... Vete, que tú aquí sobras. Aleluya, porque los que son de Dios nunca defraudarán a Dios. Y es verdad que hay una ley en mi miembro que me lleva contigo al pecado, y lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo del muerte? Pero cuando tenemos tanta seguridad en lo que hemos creído, Daniel, Isaac, José, aleluya, ya lo sabes, hermano, y empiezas a decir, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni tempestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Todavía no se ha creado nada ni nadie que me pueda separar de Cristo, y a ti tampoco haré. Ya no puedes. Has sentido tanto las lágrimas de Dios, has sentido el amor de Dios tan grande en tu corazón, que ya no sabes vivir sin Él. Yo adoro al Padre, yo adoro al Hijo, adoro
Cristo, adora a Cristo, adora a Cristo. ¡Adora a Cristo! Este es el nombre de Dios. El yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Este nombre le pertenece a Cristo. Dale ese fuerte aplauso al Rey de Reyes. Para ti, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, dador de la vida. Los felices con él griten un poderoso ¡Gloria a Dios! Amén, aleluya. Me gozo en saber que tengo un Dios tan grande. Que Dios bendiga a nuestro hermano Luis, que has compartido la palabra con excelencia. Aleluya, debemos de entender, aleluya. Ha hablado de Cristo, hermano. Si no te conmueve hablar de Cristo, examínate. Aleluya. Hablar de Cristo, hermanos queridos, se tiene que mover algo de nuestras entrañas. Tendríamos que brincar de gozo y de alegría. Siéntete dichoso, feliz, bienaventurado, que has conocido al Rey de toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. No hay nada más que añadir. Luis, le hemos disfrutado. El Luis viene ahora de Madrid, hermanos. Aleluya. Porque es un hermano que tiene el potencial que Dios, la Biblia dice que dio dones a los hombres. Y Dios da la gracia y la facultad. Y también hay que decir otra cosa, que se la ha currado de toda la vida. Casi un hombre que se ha quemado las pestañas leyendo. ¡Que Dios te bendiga! Porque a esta generación que viene nos haces mucho bien. Y eres un buen referente. Amén. Miren, hermanos, terminamos ya simplemente decir que el hermano Caleb, aleluya, durante un tiempo ha estado como dirigente a cargo del coro. Pero dice Eclesiastes capítulo 3, que no equivoca, que todo tiene su tiempo. Hace ya un tiempito me decía, pastor, vamos a dar paso a un nuevo dirigente. Y yo le decía, no lo veo. Y se quedó un poquito más. Pero todo tiene su tiempo. Así que, Caleb, por favor, pasa por aquí. Hemos hablado, los hermanos del coro y han preparado algo. Pasa por aquí, Caleb, pasa por aquí. Venga,
que te lo mereces. En la iglesia te amamos. Aleluya. Los que amen a Calé digan amén. Aleluya. El que tenga que hacer la entrega, que se levante y pase también por aquí. Que los hermanos han preparado algo. Señores, cuesta poco hacernos bien. Y al que honra, honra, y al que el respeto, respeta. Para nuestro dirigente Calé, con mucho cariño de parte del coro. Gracias por tu esfuerzo y dedicación, por cada momento de bendición que has compartido con nosotros, por tu paciencia, pero siempre con palabras de ánimo y comprensión. Eres parte de nuestro corazón porque te lo has ganado, por tu cariño, sobre todo por tu testimonio. Te queremos, Helga Mutante. Dios me da paciencia para aguantar estas cosas. Pero Dios es grande, como predicaba Luis. Dios os bendiga. No lo hay, esto solamente va a finalizar. Amén. Pasa por aquí, Calé. Y ya hemos visto bien el grupo ministerial, aleluya, el consenso de que nuevo dirigente sea nuestro hermano Ángel. Calé, vamos a ponernos aquí, también pasa por aquí, y vamos a pedir a los dos ancianos, nuestro hermano Zurdo, aleluya, y el tío Agustín, pase por aquí y oren por ellos para que el Señor les bendiga, a uno por su trabajo realizado y al otro a que marque proyectos en su vida por realizar. Inclina tu cabeza por respeto a Dios, que no cuesta nada, vamos a hacerlo todo siempre con excelencia, como Logroño sabe hacerlo, aleluya. Vamos a orar por los hermanos, adelante. Gracias, Rey, por tu amor y misericordia. Gracias por tus ricas bendiciones. Gracias por este tiempo de bendición. Señor, bendícelo en gran manera. Señor, mira a mi hermano, Señor. Dale tus planes y tus proyectos. Bendícelo. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Aleluya. Y tienes gracias. Amén. Gracias. Sí, Señor. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y con la gracia y la unción del Santo. Amén. Fuerte aplauso para el Rey de Reyes. A él la gloria, a él la honra, a él la alabanza. Aleluya. Digo que Dios nos está bendiciendo. Y Dios va a seguir continuando bendiciendo a su pueblo. Aleluya. Nuestro hermano Ramón Palmitas está en la iglesia de la Puerta. El hermano Rizos está